Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigas y amigas de Educación Especial. Hoy, 19 de agosto de 2025. Y bueno, el día de hoy tenemos una buena charla y sobre todo reflexionar un poco sobre lo que se avecina con relación a la fase intensiva de los consejos técnicos, que pues tristemente ya tenemos que regresar a nuestras labores nuevamente. Y bueno, este anexo 3 que tiene que ver con una jornada que se va a hacer con relación a la concientización del maltrato y el abuso sexual en las niñas y niños. Y bueno, para eso vamos a tener o tenemos una invitada que pues ya también es de la casa, la maestra Susi de la Torre, que por aquí ya está con nosotros. Muy buena noche, maestra Susi. ¿Cómo está? Hola, maestro Alfonso. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, ¿y usted? Bien, bien, maestra. Pues aquí con esta charla justo mencionaba que pues realmente el tema tiene que ver con esa jornada que se planea realizar para el mes de septiembre, ¿no? Con relación a concientizar sobre el maltrato y el abuso sexual en la niñez. Y comentábamos antes de iniciar, para que vayan agarrando carnita y se vayan conectando a los demás, era que muchas, diversas instituciones en la defensa del menor, como la Procuraduría de la Defensa del Menor, hace un par de semanas que estuve en el foro para ir viendo las modificaciones a la ley sobre autismo. Ellos hacían referencia que el problema del maltrato hacia las niñas y los niños, pues, de mala, pues con una mala noticia, pues no se ha disminuido, al contrario, ha venido en aumento y eso genera una preocupación para estas instancias para poder, pues, prevenirlos y sobre todo, procurar y defender a las niñas y niños como, pues, en esta situación de grupos vulnerados en los derechos. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a ver ahorita y además, bueno, otro comercial, pues la ONU y la UNESCO pues han referido que el maltrato infantil y el abuso sexual ya se considera como un problema de salud pública. Ese es otro de los datos que no podemos perder de vista. Y bueno, pues la maestra Susi, les platico, ella es psicóloga, ahora es maestra, bueno, psicóloga en una USAER, ¿no? En algún tiempo fue directora de educación especial en Puebla y también tiene otros proyectos, ¿no? Tiene hay un espacio de Forda, donde ahí también pueden buscarla. Maestra Susi, muy buena noche, pues bienvenida, bienvenida a este tema tan importante que vamos a... Muchas gracias, maestro Alfonso. Ya es una tradición iniciar el ciclo escolar con una plática en educación especial hoy. Es un tema bien relevante, pero también bien preocupante. La verdad es que hay una serie de instituciones a nivel estatal, nacional y mundial que están buscando la forma de disminuir estos casos de abuso sexual, de violencia contra los niños, porque esta es una problemática real, que es un problema de salud, pero que repercute sin duda alguna en el proceso educativo, ¿no? Cuando leía el anexo, el anexo 3, que va a ser, esperamos que realmente sea revisado con mucho detenimiento en los consejos técnicos en la fase intensiva. Es de datos nos deben reflexionar sobre qué está pasando sin fulto, favorecer la salud mental de los no. De pronto hay una confusión y al docente se le quiere como cargar una serie de acciones que debe de realizar, pero quizás esta reflexión nos lleve a pensar que hay cosas que sí tengo que hacer y que hay cosas que tengo que derivar a otros especialistas, porque también es importante cuidar la situación legal, no solo de los niños, sino de nosotros los adultos, ¿no? Y pues bueno, en el anexo 3 vienen una serie de cifras, de datos. Si me hace favor de hacer de poner la presentación.
sepamos cómo está México en relación a los casos de abuso sexual y de maltrato en el aula, ¿no? El gobierno ha tenido a bien implementar una serie de acciones que le permiten retomar y recabar la información directo de los niños y de los adolescentes. Esta consulta nacional infanto-juvenil nos ha permitido conocer mucho de lo que los niños no se atreven a decir ni a los padres de familia ni a los adultos. Y a mí me preocupa mucho que el niño y el adolescente no sientan confianza en los adultos cercanos a él, ¿no? Porque si no tienen confianza, si no se sienten seguros con ellos, entonces ¿con quién? ¿Con quién sí van a estar seguros? De alguna manera, el no sentirse seguros con los adultos vulnera su seguridad y vulnera su salud mental y física, ¿no? Bueno, nuestras fuentes de información son, pues, la consulta infanto-juvenil de 2021, los encuentros estatales organizados por CIPINA. En algún momento a mí me tocó ser la moderadora en una reunión con adolescentes. Los datos que la misma UNICEF y la UNESCO nos van dando con cierta regularidad para que los gobiernos sepan a dónde tienen que inyectar los presupuestos y para qué lo tienen que hacer. Y sobre todo en México, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación para la Investigación y la Educación en Salud Pública. Estas son las fuentes que constantemente nos van a estar dando datos duros muy importantes que ya no podemos dejar pasar, que no podemos obviarlos porque son una realidad. En otro momento podríamos decir, no está mal interpretando, pero hoy por hoy es una información que los mismos niños y adolescentes nos están dando en un instrumento que precisamente porque es anónimo, porque no hay grandes datos personales, los niños se atreven a contar lo que está pasando en relación a ellos mismos y a los compañeritos o a los primos o a los hermanitos, ¿no? La que sigue, por favor, maestro Alfonso. Entonces, el anexo 3 nos dice en estos datos duros que los niños, las niñas y los adolescentes en su entorno piensan que los problemas que más les afectan entre los 10 y los 13 años de edad tienen que ver con este hecho de sentirse vulnerados, de sentirse incluso identificados con este abuso sexual infantil, como un tema que al saber que existe o que lo han vivido, los hace sentirse preocupados, ¿no? A veces sin poder decir o hacer cosas que les permitan resolver la problemática, ¿no? No saben a ciencia cierta a quién recurrir. Y repito, para mí es muy preocupante que un niño pierda la fe y la confianza en un adulto, porque el niño no tiene las habilidades socioemocionales suficientes como para resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, si no puede confiar en un adulto, ¿a quién va a recurrir? Y aquí a lo que nos acercamos es que el niño o el adolescente recurre a su amigo, a su amiga, a su grupo de referencia y a veces, en lugar de solucionar, el conflicto se hace mucho más grave, ¿no? En este 16.34% de niños que se sienten preocupados e identificados con esta situación de abuso sexual, el 24.47% es de población de mujeres. Aquí vamos a ver que culturalmente la mujer siempre va a tener y enfrentar mayores dificultades, ¿no? Tiene que ver con este sistema de vida, con este sistema ideológico, económico, social que tenemos, no solamente en México, ¿no? En muchos otros países, en donde pareciera que la mujer es de segunda categoría, ¿no? Entonces, como que no hay que creerle mucho, como que no hay que invertirle mucho, y sin embargo, es una población altamente significativa que debería de ser mejor atendida, ¿no? En lo educativo, en lo social, en la salud, en la atención primaria que requieren nuestras pequeñas. Y el 12.06% de los varones se sienten así. Yo me atrevería a pensar que el número de 12.06% en los varones es todavía como muy conservador. Yo me atrevería a pensar
que es un poco más elevado, pero otra vez, dentro de nuestro sistema cultural, un hombre que es violentado físicamente o sexualmente por pena, por esta situación de no quiero sentirme o que me vean tan vulnerable, mejor no lo digo. Y eso, en el caso del varón, va a generar posteriormente problemas altamente complicados, ¿no? Porque vemos en la actualidad que el varón tiende más a presentar conductas impulsivas graves, conductas autolesivas, de ingestión de sustancias adictivas, y esto pues sigue siendo un problema de salud también para los varones, ¿no? No es tan raro que el hombre estadísticamente dentro de la adolescencia o el adulto joven fallezca mucho más fácilmente, ¿no? Precisamente porque los efectos de la vergüenza, del miedo, de la impotencia, hace que se tengan efectos a largo plazo y efectos muy, muy malos, ¿no? Si bien es cierto que el tema de abusos sexuales es muy importante, también está esta otra parte del rango de edad de entre los 14 y los 17 años sigue siendo mucho más notorio. Quizás porque el adolescente está en esta parte o en este periodo madurativo en donde, como no se regula emocionalmente ni conductualmente, mucho más fácilmente explota discutiendo o diciendo lo que le está pasando o culpando a los demás de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, del 16.34 que se presentaba entre los 10 y los 13 años al 37.74% entre los 14 y los 17 años, hay un incremento bien grande. De pronto, a lo mejor me veo un poco maniqueísta, pero el adulto que se acerca de manera sexual, lasciva a un adolescente, está cometiendo un grave delito que indiscutiblemente está revelando pues su propia patología, ¿no? Me parece que solo una persona que no está sana mentalmente puede sentir este deseo sexual por un niño o por un adolescente. Entonces, bueno, habría también que pensar en estos adolescentes o en estos adultos más bien que se están acercando al adolescente o al niño con fines sexuales. La ley debería de ser como mucho más precisa, de tal forma, y a lo mejor hacemos un poco uso de este caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, en donde pudo recibir cierta justicia después de tantos años, ¿no? O sea, la ley no debería de ignorar o dejar pasar la prescripción de este tipo de delitos, porque a largo plazo eso influye en la interacción, en la salud física y mental de los adultos en general, ¿no? Otra vez, las mujeres siguen siendo un grupo altamente afectado, el 48.28, y aquí pensemos que la adolescente no solamente producto de ese abuso sexual pudiera tener efectos emocionales, sino que aumenta el riesgo de tener un embarazo no deseado. Quienes hemos tomado diferentes cursos sabemos que hay una atención de prevención, prevención y resolución de la problemática de las niñas que están embarazadas, y que la ley las protege en el hecho de que si una niña llega y me dice, maestra Susi, estoy embarazada, me violaron, no quiero tener este bebé, se echa a andar todo un engranaje para brindarle los apoyos y las atenciones necesarias y lograr la interrupción del embarazo, ¿no? Sin embargo, no todos lo conocemos, y la verdad es que el docente está teniendo una carga excesiva de responsabilidades y de acciones que realizar, y al ser un discurso de tipo legal como que nos da miedo implementarlo bien. Creo que nuestras autoridades deberían de capacitarnos mejor en ese sentido para saber hasta dónde es mi rango de competencia, qué sí puedo hacer, cómo lo debo de hacer para que el ejercicio pleno de la ley y de la protección de los derechos de estos niños sea el correcto, ¿no?
con los hombres, a pesar de que también aumenta, se mantiene, digamos, dentro de los límites bajos, ¿no? Y aquí me pongo a pensar cuántos de los adolescentes o de los niños que son un poquito más grandes son capaces de defenderse y por eso defenderse físicamente y por eso no recurren a una acusación o una denuncia legal, ¿no? Entonces, bueno, son datos bien, bien importantes con respecto a el abuso sexual infantil. Para mí es escalofriante, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de las preguntas que se hace en los diferentes instrumentos para valorar las condiciones de vida de los niños y de los adolescentes entre los 3 y los 5 años se basa en esta pregunta, ¿no? ¿Has escuchado o visto que a los niños y a las niñas las traten mal? El 19% de los niños contestaron que sí, que reciben gritos. El 17.13 reciben castigos como te quito el celular, no juegas el Xbox, ahora no vas al cine o no vas a lo que tengas que hacer, ¿no? El 16.87 recibe golpes y es un número no tan bajito, ¿no? Y en esto de los golpes puede ser el zape que le podemos dar en el hombro o en la cabeza, el pellizco, a los golpes que realmente generan lesiones que tardan en sanar más de 15 días, ¿no? Y el 1.79 dice que no se respeta el cuerpo de los niños y las niñas. Estas condiciones nos llevan a pensar, híjole, ¿qué están viviendo los niños? ¿Qué es lo que entonces le queda a los adultos en general, padres, abuelos, tíos, docentes? ¿Qué podemos hacer para enseñarle a los niños lo que está bien y lo que está mal? Y aquí habría que pensar que cuando le decimos en la USAER, en el CAM, en la UDEI, en la UOP, a los padres de familia, que es importante establecer límites y reglas con los niños, que hay que favorecer una crianza o una disciplina positiva, vemos que los padres de familia son muy permisivos en muchas cosas dentro del entorno familiar hasta que se enojan. Entonces el niño no entiende más bien que los límites y las reglas son formativas, ¿no? O sea, ponemos el ejemplo. Estamos de vacaciones y en lugar de seguirnos levantando temprano, nos levantamos a las 9 y ahí ya, o a las 10, y ahí ya no desayunamos porque pues estamos de vacaciones, ¿no? No hacemos nuestros quehaceres, es decir, no hacemos una rutina que nos mantenga más o menos estables. Pero como me choca esta parte de no hacemos nada, pues ya entré a la recámara de mi hijo o de mi hija y veo que está todo botado, entonces me enojo porque ¿por qué no lo has levantado? Y te grito y hasta te rompo cosas, ¿no? O te doy un zape. México, dentro de su riqueza cultural, social, del inmenso amor que muchos padres tienen hacia sus hijos, tiene esta dificultad, ¿no? De ser demasiado permisivos y de hacerle sentir al niño incluso que el amor que le tenemos está condicionado a si se porta bien. Y si se porta mal, ya no te quiero. Eso genera en los niños, y eso también lo generan los mismos docentes, ¿no? Cuando el estudiante es brillante, claro, eres de lo mejor, y cuando al niño le cuesta trabajo alguna situación o no lo quiere hacer, claro, eres un mal elemento, así te educan en tu casa. Y si el niño ya llega roto, ¿no? Desde su casa, y mantenemos un patrón de comunicación de este tipo en la escuela, pues entonces, ¿en qué momento el niño se va a sentir capaz de lograr cosas? Es una problemática que viene no de ahora, ¿no? Me parece que tiene ya muchos años siendo muy evidente, pero que tiene su punto máximo durante la pandemia y post pandemia. Y aunque algunos me digan que eso ya está superado porque de eso hace 5 años, más bien es ahora cuando vamos a empezar a ver muchos de los efectos socioemocionales
de ese aislamiento y de las pérdidas que se tuvieron a lo largo de la pandemia. Sin embargo, no se trata de retomar esta información así como para muro de lamentos, ¿no? De, pues, ¿y yo por qué maestro lo voy a hacer? Y yo padre de familia, o sea, ya es un muchacho adolescente de 14 años, ya puede hacer cosas por él mismo. La verdad es que nosotros adultos también necesitamos apoyo en la realización de algunas cosas. O sea, yo puedo estar cansada de estar lavando platos o de tener que preparar alimentos, pero si en mi casa me dicen te quedó muy bien, entonces siento el estímulo de mañana preparo algo más sabroso, ¿no? Qué bueno que reconocieron mi esfuerzo. Si al adulto le es necesario esta parte positiva, imaginemos a los niños, ¿no? No son adultos pequeños, creo que estamos regresando un poco a esta parte adultocentrista en donde creo que el niño puede solo y el niño no puede solo. Necesita el acompañamiento. Primero, necesita saber que sus papás lo aman. Segundo, que tiene derecho a equivocarse y los adultos en general vamos a corregir con respeto y con amor y luego integrarlo a otras actividades que son significativamente relevantes para el fortalecimiento de su proceso madurativo y de su educación, ¿no? La siguiente, por favor. Y lo último, de las gráficas que nos permite este anexo número 3 es qué tienen que aprender las personas con las que convives para que te cuiden mejor. Estos 4 puntos me parecieron muy bonitos. Creo que los niños, sobre todo los niños, nos van a decir las cosas así como van, así como las necesitan. El adolescente va a encubrirlas un poquito más, pero finalmente todo lo que los niños y los adolescentes necesitan se va a 4 rubros importantes, ¿no? Pues esta parte de platicar, poder platicar contigo, de que me escuches y de que podamos convivir con respeto. Hay cosas que para el niño y el adolescente son muy importantes. Y puede ser que yo, mamá, yo, maestra, diga, esas son tonterías. Sin embargo, el niño me las quiere contar. Por lo tanto, lo escucho, ¿no? Porque es importante para él. Y si yo quiero que mis niños, que mi hijo, que mi hija, que mis alumnos me escuchen cuando los estoy viendo en peligro, tengo que escucharlos yo primero, ¿no? Saber qué es lo que me están tratando de decir sin juzgarlos, sin decir, ay, o sea, no, ¿cómo crees? Eso no es cierto. O ay, ese grupo está mal, o ay, qué música tan fea. Segundo de primaria, segundo de tercero de primaria, un día que estaban canciones buenas para los adultos, por la letra que tiene. Pero está muy buena para bailarla. A mí también me gusta. Incluso nos pusimos a bailar ahí un rato, ¿no? Pero decía, la letra es de adultos. Cuando hice el comentario de algunos términos que decía la canción, hicieron carita los niños como de que, oh, eso no lo había pensado, ¿no? Y le dije, entonces, escuchemos todo tipo de música, pero preguntémosle siempre a algún adulto, ¿qué opinas de esa canción? ¿Por qué la escuchas? ¿Por qué te gusta? Ajá. Algo todavía más importante, yo lo hubiera puesto en el punto número 1, pues que me quieran, porque cuando siento que soy importante para alguien, puedo resistir lo que sea que me ponga la vida, ¿no? Cuando el niño sabe, mi hijo sabe que lo amo más que a mi vida, creo que lo he fortalecido lo suficiente como para poder decir no cuando hay una situación de riesgo. Si todos tenemos la certeza de que soy importante para alguien, de que alguien me ama así como soy, pues me siento seguro. E incluso inmunológicamente me siento mejor, me enfermo menos, ¿no?
¿Por qué? Porque sé que le importa a alguien. Tercer punto, pues esta parte de que no me grites, de que no me ofendas, de que no me castigues si no lo merezco, y en realidad ningún niño, nadie merece recibir un grito, ni una ofensa, ni un castigo. Y había que cambiar esta situación, ¿no? De pronto un niño me decía, es que me van a hablar con mi papá. Pues, ¿qué hiciste? Estabas hablando en la ceremonia. Oh, qué barbaridad. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues voy a ir a la dirección y me voy a defender. Y le dije, hay algo más sencillo que puedes hacer. ¿En serio? Sí. Pues, y me daba un montón de posibles soluciones. Le dije, no, es mucho más sencillo de lo que tú crees. Pues, a ver, dame una pista. Le dije, ve, habla con tu maestro, discúlpate, dile, es que de pronto no puedo parar de hablar, maestro, pero te prometo que no lo voy a volver a hacer. Ya sabemos que lo vas a volver a hacer, pero dialoga con tu maestro. Y me dijo, buen punto, no lo había pensado. Entonces, ¿cómo hacerle ver al chico que ante una conducta inadecuada hay una consecuencia secundaria? No es lo mismo consecuencia que castigo, ¿no? Y por último, pues no pegarles a los niños y a las niñas. Es importante que los niños se sepan amados, que se sientan respetados, que se sientan guiados y que se sientan valorados en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que sueñan. Porque a partir de ahí, creo que pueden llegar mucho más lejos de lo que nosotros tenemos planeado, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, maestro Alfonso, porfa. Algo que a nosotros nos debe, y lo tendríamos que estar leyendo una y otra vez hasta que le entendemos. Mi sustento legal para una correcta intervención me la dicta el acuerdo 170525, por el que se emiten los lineamientos para la prevención primaria. Esto es la atención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento, así como las medidas de no repetición, que es la prevención secundaria para la erradicación de la violencia sexual en la educación básica. Cuando hablamos de primer momento o de proceso de prevención primaria, es lo que en la escuela debemos de hacer cuando me salta un caso de abuso sexual, sea porque es parte de la familia o porque se ha dado dentro del entorno escolar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le pasamos a la siguiente diapositiva, y una de las cosas que tengo que hacer como sugerencia es cerrar filas, hacer un trabajo colectivo. Por eso es importante que alguno de los docentes ya tenga comprendido mis protocolos de actuación, mis lineamientos, porque a veces yo quiero llamarle a la patrulla. Eso no toca en este momento. Mi protocolo dice que yo, docente, que me acabo de enterar, involucro al directivo, el directivo avisa a su supervisor, a su jefe de sector, a su director de nivel, viene la respuesta de vamos adelante, aplica tu protocolo. Esto es rapidísimo, ¿no? Hacemos la llamada a los padres de familia y al niño le damos un espacio en donde él se sienta protegido y respetado. Si el niño en ese momento me quiere contar lo que pasó, híjole, hay que empezar a redactar, hay que hacer una relatoría, así como me lo dice el niño, para que él sepa que lo que me está diciendo lo estoy asentando tal cual, con todos los detalles, sin preguntarle, porque en esa prevención secundaria, ese documento, esa relatoría que yo estoy haciendo debe de ser lo suficientemente consistente para que cuando se proceda al Ministerio Público a una denuncia, sirva como evidencia y se evite estarle preguntando al niño o a la niña, oye, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y quién te lo hizo? ¿Y en qué momento estabas? ¿En qué lugar fue? ¿Y a qué horas fueron? ¿No? Porque ese replantear preguntas
favorece la revictimización de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, si no hay alguien que sepa de estos procedimientos, y yo siempre he pensado con mucha preocupación, los protocolos de actuación, mis lineamientos, son bien efectivos cuando los aplicamos en conjunto, porque nos vamos a proteger todos, ¿no? No solamente vamos a proteger nuestra función y nuestro trabajo, sino que vamos a garantizar la protección y el interés superior del menor. Entonces, en un espacio con respeto, con afecto, con serenidad, le vamos a sentir al niño que lo que está diciendo es verdad, sí te creo. ¿Necesitas agua? ¿Quieres que te acompañe a comer algo? Te doy Kleenex. Pues si necesitas llorar, llora. No recomiendo que toquemos a los niños, acompañamos, te acerco los Kleenex, el rollo de papel, te acompaño al baño, te doy agua, te pregunto si necesitas algo, si quieres que esté algún compañerito contigo para que te sientas mejor, es decir, generar las condiciones mínimas necesarias para que el niño se sienta bien. Porque uno de las situaciones que a mí me ha tocado trabajar en peritajes, una de las situaciones de llevar a cabo un proceso legal de este tipo es hacerle sentir al niño que lo que dice es creído, que es un niño valioso y que no todos los adultos son malos, que algunos somos sanos, que algunos somos capaces de protegerlos y ayudarlos en este trance tan complicado, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros generemos este ambiente, que hagamos lo que el protocolo me indica, que evitemos preguntarle, que si el niño me está diciendo, iniciemos mi relatoría haciendo las tantas horas del día fulano de tal, en presencia de fulano, de perengano y de sultano, se presenta la situación y describimos qué situación se presentó, y entonces el niño fulano de tal, que es en el único momento en donde vamos a poner el nombre completo y a partir de ahí son las siglas del menor, relata que, y anotamos todo lo que el niño nos dice, y se procede a la aplicación del protocolo, se llaman a los padres de familia, siendo las tantas horas los padres de familia llegan y se les informa lo que pasó, se les orienta sobre lo que deben de hacer, se les dice que no se preocupen, que probablemente el niño tenga que faltar a la escuela, pero las inasistencias están cubiertas, es decir, general, no solo al niño, sino a los padres de familia la certeza de que también están siendo apoyados, ¿no? Y pues canalizar a las autoridades pertinentes. Este documento se firma por los adultos que intervinieron, porque tiene que ser una prueba fidedigna que sirva como documento, como prueba fehaciente de lo que el Ministerio Público y otras autoridades van a investigar, ¿no? En este sentido, sí creo, porque veía hace unos días la noticia de que en Tamaulipas van a capacitar a los docentes para que hagan pero decía, ojalá que los maestros digan, no lo voy a hacer, que aún no es educativa. Y si no la hacemos bien, porque son maestros, o sea, yo no me puedo poner a elaborar un pastel complicado, porque no soy chef, no soy repostera, entonces me va a quedar del asco. Lo que sí puedo hacer es apegarme a mis lineamientos, a mis funciones y derivar para evitar una mala praxis o una situación que al rato los abogados digan, ¿y tú por qué lo hiciste, no? ¿Eres psicólogo? ¿Estás certificado como coach? ¿No? Entonces, ¿para qué lo hiciste? Entonces, ese trabajo en colectivo, en colegiado, multidisciplinario, es indispensable para pues, ir amarrando todas
estos nuditos que tiene el niño suelto en su historia y que podamos hacer un soporte que lo sostenga emocionalmente, ¿no? Y ya por último, pues, esta parte de hacerle ver al niño que lo que dice está bien dicho y que le creo. Entre que me diga una mentira y no, pues tarde o temprano con la investigación saldrá la verdad a la luz. Pero mientras le concedo al niño el beneficio de la duda, porque es necesario que ellos aprendan que son valiosos en lo que sienten, escuchan, comentan, piensan, ¿no? También es importante hacerle ver que los adultos somos confiables y que todo tiene una solución. Hay que hacerle ver al niño que es una víctima, que no es culpable, ni en el abuso sexual, ni en el abuso físico. Y entonces entramos quizás a la parte más importante. ¿Qué pasa con los adultos? Porque estamos llenos de protocolos y de lineamientos y de lo que debo de hacer, pero hay que pensar que nosotros en algún momento también fuimos niños, también fuimos adolescentes, también fuimos vulnerados. Quizás mi maestra de historia, que a mí no me pasó, pero sí le pasó a muchos, me cuentan en un lugar muy, muy lejano, que cuando no entregaban el trabajo, pues les jalaba la patilla, ¿no? Y a fin de ciclo escolar, los que se habían salvado, pues también les jalaba la patilla, porque ¿por qué se iban a ir sin ese recordatorio de la maestra? Aun cuando sea algo que ha sido parte de nuestra cultura, no tenemos por qué repetirlo. No tenemos por qué hacer sentir mal a los niños y a los adolescentes cuando ya vienen mal. O sea, yo creo que ser padre de familia, padre, madre, que ser docente es complicado porque tanto los padres como los docentes en algún momento somos exactamente lo mismo, ¿no? Y estamos cansados y estamos malhumorados y a veces no tengo la paciencia, pero creo que le enseño más a los niños diciéndole, discúlpame, en este momento no te puedo escuchar, pero ¿me permites? Voy al baño o ahorita vengo y platicamos, ¿te parece? Dame 5 minutos. Y en ese dame 5 minutos tomo agua, salgo a que me dé el aire, porque somos seres humanos, ¿no? Y pienso, este niño, este hijo mío, está recurriendo a mí porque confía en mí. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Sin meterme en problemas, ¿no? Porque ya creo que mucho del sentir de los docentes seguramente nos están viendo ahí es, ¿y si me meto en problemas? ¿Y si me complico? ¿Y si me lo toman a mal? Y bueno, el mismo niño va a decir, es que mi maestro o mi maestra sí me escucha. Ahí él es el que va a hacer la diferencia entre que nos metamos en problemas o no, ¿no? Sí creo que también como adultos debemos de tener resueltas algunas situaciones de nuestra vida para no estarme involucrando en situaciones emocionales donde no debo. A lo mejor yo soy muy rara, ¿no? Pero creo que el romance dentro de mi centro de trabajo no está bien. Porque mientras dure el amor somos maravillosos y cuando empezamos con conflictos, en lugar de tomar decisiones con coherencia, reaccionamos de manera visceral y los niños y los adolescentes se dan perfecta cuenta de con quién me llevo mal, si ya me peleé, si le caigo mal, porque nos dicen, ¿por qué tienes problemas con la maestra Lupita, eh? Y digo, no, más bien pienso, pues, ¿qué están viendo que piensan eso? ¿No? Entonces los adultos ya no debemos de seguir normalizando esta parte de ser agresivos, tampoco debemos de hablarles con sarcasmo a los niños. Hay que buscar una mejor forma de dialogar con los chavos, con los niños, de hacerles un espacio, de hacerlos sentir valiosos, porque si no es en su casa, pues tal vez puede ser en la escuela. Pero si no es en la casa ni en la escuela, ¿en dónde va a ser? Y eso implica un grave riesgo para ellos.
Sí, maestra Susi, y justo escuchando todo lo que nos comparte, que es un tema que se abordará en la fase intensiva, ojalá sí se pueda revisar. Y esto con toda la intención de ver la gravedad del problema en el que nos encontramos, y no digo nos encontramos como país, y a nivel mundial están las situaciones de manera similar, porque no es un tema únicamente de México. Hoy subí un TikTok, ¿no? Y lo subí aquí en la página, donde en un documento de UNESCO se hace referencia de varias cosas que también, como adultos, pues el maestro también es un adulto, es un responsable de un menor, es su salvaguarda en la escuela, y a veces, con todo lo que usted decía de la carga de trabajo, de las situaciones personales en las que también, pues como maestros, como personas, también vivimos, pues es importante reconocer que muchos elementos que a veces de violencia que se emiten por parte de las y los docentes están relacionadas con la falta de comprensión y las actitudes negativas que tenemos. En este caso, este documento habla de la discapacidad, pero también con toda esa diferencia que se habla, ¿no? Aquel niño que no tiene para los útiles, aquel niño que llega sucio a la escuela, aquel niño que tiene pediculosis, aquel niño que tiene problemas o dificultades con la conducta, ¿no? O conductas disruptivas. Y hay estudios que justamente hablan que muchas veces, por ejemplo, la discapacidad intelectual y la conducta son los factores que más generan malestar emocional en el docente. Y desafortunadamente la reacción que tenemos pues atenta contra su dignidad, como por acá lo pone Aimet, contra su dignidad y contra ese enfoque humanista que se persigue. Y eso pues también es muy comprometedor, ¿no? Porque nos mete ya no nada más en una situación de mala resolución de una situación que vivimos con un alumno, sino que también nos puede meter en un problema legal y que puede afectar nuestra situación laboral. Otro de los puntos que me gustó, maestra, que viene en el propio anexo, en esto del punto 2, que es el que me quiera, incluso se convierte en uno de los factores protectores para generar resiliencia en los niños, que es el apego, ¿no? Entre más nos sentamos que nos sientamos o nos sentimos queridos, eso genera muchas situaciones, porque si yo no me siento querido, ¿con qué confianza voy a platicar, voy a escuchar y voy a convivir con respeto en el aula? Y estos elementos sí son bien interesantes porque nos ayudarían como docentes a evitar o identificar situaciones que vivan nuestras niñas y niños de acoso escolar. Ese es otro de los puntos que tendríamos que estar pues cuidando, maestra Susi, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y bueno, la idea es concientizar sobre esto y que también como docentes, como seres humanos, antes que docentes somos seres humanos, somos personas, también sentimos, también tenemos problemas, pero sí tenemos que regularnos y conocer la norma para entonces no violentar a nuestras niñas y nuestros niños, que eso también es algo muy importante. No, maestra Susi, como... Sí, claro. Creo que retomando esta parte de la resiliencia y del apego, ha habido muchas cosas, muchos materiales. Todo el mundo nos dice es sobre el apego seguro, sobre el apego evitativo, sobre la resiliencia. Ajá, pero eso no se logra leyendo, no se logra con cursos o con mini cursos de capacitación y de sensibilización. Eso se logra a partir de saber que aun cuando sea difícil, aunque no me esté gustando, aunque sea doloroso, aunque sí hay alguien que me está dispuesto a escucharme. Eh, yo le decía en algún momento a mi equipo, ¿no? O sea, sí se pueden sobrevivir las cosas de la vida solo que cuesta más trabajo. Si yo tengo una tribu, si yo tengo una familia,
si yo tengo un referente simbólico que me haga sentir y que me refuerce positivamente, entonces sí puedo enfrentar las cosas, ¿no? Si yo me enfrento a las cosas de la vida, pero sé que las voy a resolver, solo que el costo emocional es más grande, ¿no? Y pues llega el momento en que le decimos a papá Dios, oye, voltea para otro lado, no soy Rambo, ¿no? O sea, échale otras broncas a otras personas, conmigo ya fue suficiente. Sin embargo, creo o lo que yo aprendí a lo largo de mi vida y estos últimos años, es que si soy parte de algo, de un grupo, puedo enfrentar mejor las cosas. Y eso le tenemos que enseñar a los niños, que el entorno áulico y escolar no es de competencia, no es saber quién es el mejor, sino que todos somos mejores de acuerdo a nuestras características. Hay quien dibuja muy bien, hay quien habla muy bien, hay quien redacta muy bien, hay quien interpreta muy bien. Bueno, hagamos desde lo que podemos y desde lo que somos lo mejor posible. No comparar, no hacer competir a los niños, no favorecer no dejes que te copien, porque aún en el te estoy copiando, estoy aprendiendo, ¿no? O sea, se trata de favorecer el lazo social, de darnos cuenta de que somos parte de algo, porque si no, estamos solos. Y estar solo no es tan bonito siempre, ¿no? Y eso genera al final más dificultades. Yo me quedaría con esto que usted decía, o sea, en vez de generar competencia, tendríamos que generar convivencia. Y esa convivencia, yo creo que a partir de poner en juego todos esos saberes y todas las fortalezas que tienen los niños, para entonces enriquecer el aprendizaje. Y eso, pues a veces, quizás por toda la carga que tenemos, pues se nos pasa. Y creo que el trato digno a las y los niños, a los jóvenes también, hace rato también hasta mencionábamos, ¿no? En los niveles medio y superior, pues también es donde, aun cuando los vemos grandotes, pues son menores de edad y son también, o les tenemos que ofrecer el respeto que se merecen, ¿no? Hace un año ya tiene que también ya aparece en la Ley General para Niños y Adolescentes un elemento específico que es de la crianza positiva. Y eso tiene que ver con la forma de comunicarnos, del trato digno que tenemos que hacer para justamente trabajar con esas conductas que consideramos disruptivas y que puedan llevar a otro tipo de convivencia sana y de respeto entre las y los estudiantes, que eso es algo complejo. Pero como usted dice, maestra, o sea, sí tenemos también que conocer toda esa normatividad que está alrededor de todos estos elementos y sobre todo tener claras las formas de intervención y los protocolos que tenemos que seguir a la hora de poder enfrentar o cuando nos enfrentamos a una situación como la que usted ya nos describió a lo largo de la plática nuestra. Y bueno, pues son de las cosas que tendremos que ir analizando y que ojalá se puedan dar en estos consejos técnicos. No lo dejemos de lado, de verdad que sí hay que tocarlo. Y yo me atrevería a decir, maestra Susi, si hay alumnos que me están generando alguna situación, porque el problema no es de los niños, el problema es del adulto. De yo como adulto, cómo me enfrento a una situación de esa diversidad. Si yo estoy si estoy teniendo alguna situación de estas, pues ponerlo también sobre la mesa. Cuando hay una situación de ruptura de un alumno, hace ratito mencionábamos, a veces también cuando orientamos a los padres por una situación de algún alumno que necesita un apoyo también externo a la escuela y que no lo llevan, porque además no los podemos obligar, y su derecho de estar en la escuela es superior a todo eso, y el niño va a seguir estando ahí, ¿qué vamos a hacer como escuela? No para hacer que se vaya, sino para hacer que mejore con un trato digno, con un trato respetuoso, con un trato bajo colaborativo. Eso es lo que a veces no hacemos y dejamos muchos casos. Muchas situaciones no las tocamos y los espacios de consejo técnico y sobre todo esta fase intensiva es donde tendríamos que llevar a la mesa este tipo de situaciones para que entonces, ante una situación
de las que ya hemos referido el día de hoy, tengamos alternativas como comunidad educativa. ¿No, maestra Susi? Sí, creo que en este sentido, sí, claro, el maestro debe de modelar las conductas emocionalmente inteligentes. Estamos de acuerdo que el niño tiene que ver adultos que se regulan. Si el niño ve que me exalto, que no dialogo, que no respeto, que pongo sobrenombres, ¿cómo le digo? Oye, trata con respeto a tu compañero. Oye, los golpes no son la solución. ¿Cómo le digo? O sea, yo siempre digo, si yo quiero convencer a mis niñas de que deben de estar bonitas, arregladas, desde que llegan a la escuela, pues deben de ver una maestra Susi, que desde que llega arreglada, ¿no? Además, les muestro esta parte del autocuidado, que tiene que ver con las habilidades adaptativas, ¿no? El autocuidado, el reconocimiento de mis emociones, el identificar las emociones en la otra persona, el cómo te voy a hablar, porque el adolescente no es que esté en contra mía, es que no sabe tampoco cómo explicar lo que está sintiendo. Y si yo le digo, ahorita no te puedo entender, o bueno, rápido, cuéntame rápido porque no tengo mucho tiempo, ¿cuándo me va a querer contar otra vez, no? Entonces, sí creo que el niño, la niña, el adolescente tiene que encontrar un espacio, un tiempo, una persona en donde se sienta segura, con quien pueda hablar, con quien sepa que va a hablar de K-pop y a lo mejor hasta a la maestra le gusta también el K-pop, ¿no? O que vamos a hablar de danza, aunque a ti te gusten las danzas polinesias y a mí el ballet clásico, podemos hablar de la importancia de la técnica, de hacer diferente un paso, de disfrutar la danza, no sé. Eh, por algo ya pasamos por la adolescencia, por algo ya somos especialistas, solo que no tendríamos que olvidar que somos seres humanos y que también tuvimos esas necesidades en esa época de nuestra vida y de empatizar para que el niño, el adolescente diga, pues no es tan terrible, ¿no? No es tan malo ser adulto. No son tan malos los maestros. Ahora entiendo por qué mis papás me pedían esto, ¿no? Todos pasamos por esa etapa, esos niños y adolescentes se van a convertir en padres de familia. Pues que lo hagan mejor, ¿no? Claro, claro, la verdad es que sí hay mucho que revisar y que esa jornada que está contemplada para el 8 de septiembre, porque es lo que dice también el documento, se convierta realmente en una forma de poder abordar estos temas y que desde la fase intensiva de verdad se tome como un elemento, como una problematización a revisar en la sala de la escuela, ¿no? No nada más que se describa que hay un problema ahí con las y los alumnos, porque así a veces en la escuela lo miran, son problemas de ellos, no de la escuela. Pero también, ¿qué estoy haciendo en esa problematización? ¿Seré yo, maestro, que también genero conductas disruptivas de los niños? ¿Seré yo que también genero que un alumno me conteste de alguna manera? ¿Que un alumno responda de otra? ¿Que un alumno no se acerque cuando tiene un problema? Yo creo que no olvidar también estos videos que nos están enviando para la fase intensiva que tiene que ver con la problematización, para que realmente no nada más lancemos problemillas, analicemos desde qué hacemos como escuela, qué hace la familia, qué hacen los demás espacios y qué vamos a hacer para poder construir desde el programa analítico elementos, ¿no? Desde los contenidos, que hay muchos, para poder abordar la convivencia, el respeto y el cuidado de la dignidad humana de las personas. Con eso yo creo que me quedaría, maestra Susi, no sé que usted quiera cerrar con algo adicional. Sí, maestro Alfonso, creo que es el momento de analizar nuestra práctica profesional. Si creo que ya no me está funcionando lo que de común estaba haciendo, entonces tengo que buscar
cosas nuevas. Yo le decía a algunos maestros, a ver, si el niño con autismo empieza con una crisis y no sé cómo resolverlo porque tengo miedo, porque no sé qué hacer, entonces pido ayuda. Pedir ayuda no es malo, no me hace sentir como una persona ignorante o débil en el mal sentido, ¿no? Pido ayuda porque quiero mejorar, porque quiero aprender, porque quiero ayudar a quien está bajo mi cargo, porque quiero que esos niños sientan que hubo un momento en donde fueron importantes para alguien, ¿no? Hay muchas estrategias como la que nos proponen en este documento. Hay también actividades muy bonitas en otros documentos de otras gestiones también. Se diseñaron muchas actividades para durante la pandemia y post pandemia. Hay muchas intervenciones pedagógicas muy bonitas que pretenden generar un espacio, un ambiente áulico respetuoso, cálido, apropiado para los niños y para nosotros, pero darnos cuenta de que eso no es suficiente para muchos de nuestros niños. Entonces, unirnos al equipo de educación especial, a otros especialistas, a nuestras autoridades para que nos ayuden a derivar a estos pequeños a una atención especializada. Hay que sensibilizar mucho a los padres de familia para que no piensen que porque vamos al psicólogo estamos locos. Oigan, yo voy al psiquiatra y digo que no estoy loca, ¿no? Realmente es entender que merezco tener buena salud y sentirme a gusto con mis emociones es válido. Entonces, ¿por qué no recibir el apoyo necesario, ¿no? Si trabajamos todos juntos, si de repente se acuerdan que, por ahí en educación especial hoy hay algunos videos que me pueden ayudar, pues hay que verlo, ¿no? Hay que buscar, si no me gusta leer, me gusta más rápido entender, pues están los videos, las redes sociales nos favorecen de un montón de materiales, pues busquemos la forma de solucionarlo, es válido. El asunto es no quedarme como piedra sin hacer nada, repitiendo siempre lo mismo, porque eso es lo que a mí me funciona, porque la verdad es que ya no me funciona. Entonces, buscar la ayuda, buscar cómo ser mejores personas, porque a partir de ser mejores personas, pues vamos a ser mejores profesionistas, ¿no? ¿No? Sí, justo entender que también hoy, si no hago nada, pues también tiene una consecuencia normativa y hasta penal y legal, ¿no? Que es la omisión. Entonces, no puedo ser omiso ante las situaciones que viven las y los niños, los jóvenes. Hay que generar esos espacios de diálogo, de verdad que la parte dialógica hay que rescatarla. Hay muchas estrategias para trabajar lo dialógico, ¿no? Para poder generar espacios donde podamos expresar en el aula las problemáticas que vivimos, soluciones que podemos generar entre todos, y eso va haciendo otro tipo de dinámicas para resolver este tipo de situaciones que si no las atendemos, pues las propias autoridades, les decía que sin afán de amenazar, ¿no? De limitar a mis compañeras y compañeros maestros, padres de familia, pero sí, la misma Procuraduría de la Defensa del Menor van a ir haciendo medidas un poco más extensas con relación a los cuidados de las y los niños. Eso sí, también esa es una realidad. ¿Y para qué caemos en eso? Creo que hay muchas alternativas que podemos tomar. Y bueno, busquen, aquí tenemos algunos videos con la maestra Susi, ¿no? Que hemos hablado de la salud emocional, hemos hablado de estrategias, ¿no? Hoy en la charla 212, por cierto, maestra Susi, ¿no? 212 charlas que ya tenemos. Entre todas ellas, ahí tenemos elementos que puedan ustedes utilizar para poder generar prácticas distintas, no como dice la maestra, quedar con brazos cruzados. Pues maestra Susi, es un gusto, ¿no? Que siempre nos esté acompañando también. En estos inicios de curso siempre lo que usted nos comparte también ayuda y esperemos que sirva para esta fase intensiva. Ayúdenos a compartir para llegar a más compañeras, compañeros, a familias. ¿Con qué quiere despedirse hoy, maestra Susi? Pues desearles un buen inicio de ciclo escolar,
creo que lo mejor está por venir y tenemos que hacer de nuestra función algo emocionante. Nos debemos a los niños, pero seamos felices en el proceso y agradecerle nuevamente la invitación, maestro Alfonso, siempre con mucho gusto. Cuando me inviten, aquí estoy. Y pues un fuerte abrazo a todos los compañeros y a los niños que seguramente también nos van a ver por ahí. Un abrazo muy, muy fuerte. Que sea un buen ciclo escolar. Pues muchas gracias maestra Susi, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Sabemos que todavía estamos de receso, pero en estos días se va a ir pasando la voz de lo que dialogamos. Compartan para llegar a más compañeras y compañeros y pueda esto servir como una especie de antesala a lo que nos avecina en la próxima semana, que es nuestra fase intensiva. Y pues muchas gracias a todos que nos estuvieron aquí acompañando, escribiendo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, que por cierto tendremos a una maestra, a una especialista pues de Colombia. Estoy tomando un diplomado. Y justo nos va a hablar de cómo podemos recuperar esas fortalezas para el diagnóstico en el inicio del ciclo escolar, ¿no? Cómo podemos trabajar desde las posibilidades de los niños. Eso también nos va a ayudar y va a ser parte y continuación de lo que hoy dialogamos, ¿no? Con otro tipo de propuestas en Laura, para poder generar eso. Y trabajar desde la fortaleza es mejor que trabajar desde el no saber y no poder. Porque entonces si trabajo desde el no poder y no saber, me genera muchos enojos y muchos malestares, ¿no? Y caemos en todo lo que hoy estuvimos hablando. Muy bien, pues muy buenas noches, muchas gracias. Charla 212, maestra Susi de la Torre, gracias por estar en este espacio. No se desconecte. Terminamos la transmisión, pero nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y muy buena noche.